Ya he visto Cumbres borrascosas y sí, tengo opiniones al respecto. Pero antes de entrar a criticar el 50 sombras de Yorkshire, vamos a hablar de las adaptaciones de clásicos literarios en el cine. Porque sí, lo de coger una historia y que su adaptación se parezca al original lo mismo que un huevo a una castaña, se lleva haciendo más tiempo del que crees. Así que para saber bien de qué estamos hablando, primero vamos a ver qué es un clásico literario. Porque claro, podría ser cualquier libro que tenga muchos años o que tenga muchas ventas. Podría serlo, por ejemplo, Crepúsculo. Bueno, Crepúsculo es icónico, pero aún no es un clásico. Normalmente se entiende que la obra tiene que cumplir una serie de requisitos para ser considerada como tal. Por ejemplo, seguir siendo relevante con el paso del tiempo, de mucho tiempo, o sea, varias décadas por lo menos. Que haya generado una influencia artística en la cultura o en obras posteriores. O en general que haya causado algún tipo de impacto que se haya mantenido o incluso aumentado con el paso de los años. El escritor italiano Italo Calvino describió los libros clásicos como aquellos que puedes releerlos una y otra vez y siempre encontrarás algo nuevo. Sin embargo, a mí la definición que más me gusta es la de Mark Twain, que es que un clásico es un libro del que todos hablan, pero nadie se ha leído. Ya en la antigua Grecia, las representaciones teatrales, que además incluían música y coro, eran habituales para entretener a la gente. Y además de la tragedia y la comedia, a través de ellas se contaban historias de héroes que se conocían y transmitían mediante tradición oral. De hecho, la Ilíada y la Odisea surgen originalmente como poemas cantados. O sea, no estaba Homero ahí sentado escribiendo la Odisea, sino que él se encargó de recopilar la historia. Bueno, la Odisea, ¿eh? Luego hablo de Nolan. Para la Edad Media el teatro más bien era algo sacro, y la narrativa se difundía a la gente de a pie a través de los juglares. Más que nada porque la gente no sabía leer, entonces era la única forma de que todo el mundo conociese esas historias. Aprender a leer estaba reservado para monjes, eruditos y clases altas. Es por eso también que muchos de estos cuentos no se han conservado o sí lo han hecho, pero no se sabe exactamente quién era su autor. La invención de la imprenta fue un momento clave para que muy poco a poco se fuese democratizando la alfabetización. Más gente aprendía a leer, más autores podían hacer copias de sus escritos. De hecho, aquí es cuando surgen obras como El Lazarillo de Tormes. Pero acceder a un ejemplar seguía siendo bastante difícil y caro. Y la verdad era bastante más sencillo irse a ver una obra de teatro. Porque es que además el teatro en el siglo XVI estaba en su prime. Tenías a peña como Fernando de Rojas con La Celestina o al Shakespeare con un éxito tras otro. Y así continúan en el siglo XVII, donde además surge la ópera. Lo que pasa con la ópera es que, claro, es una movida nueva. Entonces las historias eran básicamente las que se representaban en el teatro griego, que si el mito de Orfeo, que si las aventuras de Ulises. Pero hubo una excepción, y es que cierto señor que rondaba por algún lugar de la Mancha fue adaptado al teatro y a la ópera de forma casi inmediata después de su publicación. Y es que El Quijote ya desde el primer momento fue bastante exitoso, y tan solo 2 años después ya se estaban haciendo obras teatrales basadas en episodios de la novela. E incluso para finales de siglo, una ópera con música de Henry Purcell. Pero como he dicho, esto fue una excepción porque en esta época las obras teatrales se escribían para ser representadas directamente y funcionaban a la perfección. Y las óperas tenían siglos de historias que musicalizar sin necesidad de adaptar ninguna novela moderna. Sin embargo, para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esto ya dejó de ser así. La novela se convirtió en el género literario dominante, y fueron la ópera y el teatro quienes buscaron adaptar historias contemporáneas ya conocidas por el público. Así comenzaron a representarse todo tipo de obras. Frankenstein, Los Tres Mosqueteros, La Dama de las Camelias, Oliver Twist, Los Miserables y, por supuesto, Cumbres borrascosas. Además que al público le encantaba. Tú imagínate, época victoriana. Las representaciones ensalzaban aún más el dramatismo, la pasión, a Heathcliff como villano y todo rollo gótico. Ahora bien, habitualmente tampoco incluían la parte final. No sé si por longitud de la obra, por centrarse únicamente en la relación entre los protagonistas, por suavizar la historia, no sé, pero no entiendo que nadie haya querido mostrar el arco de personaje de Heathcliff después de que Catherine se muera, porque... Como durante el siglo XIX ya le habían cogido el truco a eso de adaptar novelas al teatro, en cuanto llegó el cine no tardaron en llevar esas historias a este nuevo medio. Además es que ya sabían cuáles eran las que triunfaban, así que tampoco tenían que romperse mucho la cabeza. Obviamente la primera adaptación de un clásico tenía que ser de Shakespeare, y fue King John en 1899. A ver, adaptación, fue una grabación de una escena de la obra de teatro. Pero es que es 1899, ¿qué esperas? El caso es que bueno, la primera década es todo un poco experimental. Las películas duran 3 minutos y se está viendo un poco qué se puede hacer.
Con la llegada de los años 20, ya con cierto conocimiento de cómo funciona el cine, se empiezan a adaptar libros de todo tipo. Metrópolis, por ejemplo, se escribió pensado para ser adaptado al cine y por eso la autora y el director de la peli colaboraron juntos en ambas obras. El hombre y la bestia se basa en la novela de 1886, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Con un ambiente gótico que en esa época, entre el expresionismo alemán y las historias de terror, la gente estaba entusiasmada con esa estética. Por eso también fue tan exitosa Nosferatu. Sí, vale, técnicamente no es una adaptación porque Nosferatu no es un libro, pero es un plagio de un libro. De hecho, la movida fue que el director quería adaptar Drácula, pero la viuda de Bram Stoker pues no le quiso conceder los derechos. Así que el tío dijo, bueno, pues les cambio los nombres a los personajes y solucionado. Así que yo lo cuento como adaptación de Drácula. O también Romeo y Julieta en la nieve. Esta es importante no solo porque se basa en uno de los mayores clásicos literarios, sino porque además es una comedia. No adapta la obra original tal cual, sino que ya en 1920 este director alemán, con muchísimas consonantes en su nombre, decide darle un nuevo enfoque a una historia ya conocida. Cambia la época, el lugar y el final, y todo en un tono cómico y alegre. Para los años 30 y 40, adaptar novelas clásicas se convierte en algo prestigioso. Al final es un momento en el que ya ha llegado el sonido, la industria, se han creado premios. Entonces los estudios buscan historias que ya saben que tienen calidad artística y además éxito comercial. De hecho es en 1939 cuando llega la primera adaptación de Cumbres Borrascosas de la mano de William Wyler. Es bastante fiel a la obra original, de hecho diría que es considerada de las mejores adaptaciones, si no la mejor, y la vendieron como la mayor historia de amor de todos los tiempos. Bueno, quiero pensar que es que estaban en un contexto de guerras y posguerras y querrían vender a la gente historias románticas para que se evadieran un poco de la situación de mierda que tenían en ese momento. Entre los 50 y los 80, esta tendencia de adaptar clásicos decayó bastante. No quiere decir que no se hiciera ninguna adaptación, pero es que el cine empezó a crear sus propios movimientos artísticos y temáticas. Que si el cine noir, el western, las corrientes de cine europeo, el nuevo Hollywood y los géneros de masas. Al final ni los directores ni el público estaban muy interesados en continuar viendo las mismas historias que ya se habían adaptado 200 veces. Así que para los 90 y los 2000 entendieron una cosa muy importante, y es que podían basarse en historias clásicas que ya sabían que tenían una trama que funcionaba, sin tener que adaptarlas de manera literal. Esto lo desarrollé mejor en el vídeo que tengo hablando de Shakespeare y 10 razones para odiarte. Por eso en esta ocasión voy a hablar de la película Clueless de 1995. Esta peli es una reinterpretación libre y modernizada de la novela Emma de Jane Austen. Por eso no se llama como la novela, porque no es una adaptación literal. No estamos en la Inglaterra rural de 1815 con un sistema de clases, sino en un instituto de pijos en Beverly Hills. Sin embargo, creo que es una adaptación fantástica, porque a pesar de no ser fiel al libro, sigue la misma estructura y trama que la historia original. Entiende a los personajes y los adecúa a cómo se desarrollarían si fueran adolescentes de mediados de los 90 en un barrio rico de Estados Unidos. En 2020 salió esta adaptación de Emma, que sí es fiel al libro. Hay más, pero he querido destacar esta porque es la más actual. El caso es que también me pareció muy buena adaptación con una estética muy bonita, y que aunque se trate de un clásico ya adaptado previamente, lo supieron llevar para que no se sintiese repetitivo, respetar el material original y además aportar algo nuevo. Estos me parecen dos buenos ejemplos de que puedes basarte en una novela clásica para adaptar su historia y que funcione aún con dos enfoques muy diferentes. Porque las licencias creativas nunca están de más si las utilizas bien. A ver, lo que hay que tener claro con esta adaptación es que antes incluso de su estreno, la directora Emerald Fennell dijo que no era una adaptación literal. Bueno, Emerald, entre tú y yo no creo que hiciese falta aclararlo porque todas vimos ese tráiler calentorro y dedujimos que efectivamente te ibas a pasar la historia original por el forro del toto. Yo me leí Cumbres Borrascosas el año pasado, sin saber nada de la trama y sin haber visto ninguna adaptación previamente. Y la verdad es que el libro me atrapó. La historia es fantástica, desde luego que no es una historia de amor. O sea, hay crueldad, venganza, rencor. Catherine y Heathcliff están enamorados de la forma más tóxica que puede existir y al mismo tiempo se odian fuertísimo la mayor parte del libro. Pero es que además toda la mierda que hay entre ellos se la reparten a la gente a su alrededor y a las generaciones posteriores. Es dramática y no hay una sola cosa buena que pase en toda la trama. O sea, un 10. Dicho esto, ¿tiene algo que ver con lo que nos ha mostrado la película? Bueno, es evidente que no. Ahora bien, yo no me voy a centrar en si es fiel o no al libro porque la verdad me da igual.
Mi problema con la película no es ese, porque para mí una buena adaptación no tiene por qué ser un calco de la historia original. De hecho, a mi parecer, tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que se pueda entender por sí misma. Es decir, que yo no haya tenido que leerme el libro para enterarme de lo que pasa en la peli. La película, por mucho que sea una adaptación, es una cosa independiente, por lo tanto se tiene que entender por sí misma sin perder la esencia. Y la segunda es que si hacen cambios significativos, esos cambios tienen que tener una justificación. Y es precisamente por esto por lo que creo que, al menos para mí, Cumbres Borrascosas falla. Si tú no vas a ser fiel a la obra original es porque le quieres dar otro enfoque. Y la directora efectivamente nos estaba confirmando esto, no solo con sus declaraciones, sino también con imágenes así. Emerald Fennell nos da una propuesta visual muy concreta y muy potente. Tiene planos muy bonitos y cuidados, la luz está espectacular, o sea, la decoración de la mansión es perfecta, muestra opulencia y elegancia en un contexto utópico que no sigue el rigor histórico. Además, en cada escena en la que está Margot Robbie en la casa, el fondo resalta y complementa el color de sus vestidos, porque ella siempre lleva colores fuertes y de alto contraste como el rojo y el negro para enfatizar su carácter. De hecho, hubo un plano que me gustó mucho cuando Edgar le dice que tiene que dejar de ver a Heathcliff porque ya se está oliendo el asunto, y él está dentro de su habitación con las paredes de color verde esmeralda, y ella afuera en el pasillo vestida... No sé si vestida de rojo o el pasillo era rojo, pero sé que estaba ese color. El verde y el rojo son colores complementarios. Esto es que son opuestos en el círculo cromático porque juntos se resaltan, pero mezclados se anulan. O sea, la directora usa el color como parte del lenguaje de la película y creo que lo hace genial. El problema es que todo esto es una fantasía y como tal tiene que ir acompañada de una trama acorde a la imagen tan potente que me estás dando. O sea, no puedes ponerme estos planos y que luego la trama sea una historia de amor totalmente simplista con 15 minutos de ellos empotrándose en distintas localizaciones. Porque me sacas de la fantasía, o sea, es que no sé cuál es el tono de la película. Mira, yo creo que el mejor ejemplo para que se entienda lo que quiero decir es la película Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Los diálogos son el libreto de Shakespeare, pero así, tal cual, o sea, sin modernizar el lenguaje, sin hacer un solo cambio. Ahora bien, esto contrasta radicalmente con la estética de la película, porque se desarrolla en Verona Beach. En vez de tener dagas, tienen pistolas que parecen personalizadas por el elenco de Jersey Shore, y los Montesco y los Capuleto son mafiosos que usan camisas hawaianas. Y encaja genial porque precisamente el director apostó por la fantasía y nos lo dio todo. Creó una burbuja donde tenía sentido hablar en antiguo mientras suena Radiohead, o sea, talento. Y así es como se hace una buena adaptación que no es históricamente correcta ni fiel a la original, pero igualmente funciona. De hecho, yo diría que Emerald Fennell ha visto esta película, porque en Saltburn, que es su anterior trabajo, Jacob Elordi en una escena iba disfrazado haciendo referencia a Julieta. Entonces, no lo entiendo porque esto es precisamente lo que le ha faltado a Cumbres Borrascosas. Ni ha seguido el libro, ni se ha dejado llevar por la fantasía para modificar la historia acorde a la estética que nos está mostrando. Entonces, se ha quedado en un punto medio en el que va a tener fotos muy bonitas en Pinterest, pero no tiene nada más que ofrecer. Es por esto también que temo la nueva de Nolan con La Odisea, porque la verdad es que lo que se ha visto en el tráiler luce ciertamente esperpéntico. O sea, ¿qué es esto? ¿Batman del siglo VIII a.C.? Es otro que se va a pasar la historia original y el rigor histórico por el forro de los huevos, pero no sé si va a conseguir que tenga sentido lo que nos va a contar. Supongo que ya lo veremos. Mira, yo pienso que se puede hacer una adaptación fiel y hacerlo muy bien, o hacer una adaptación fiel y que sea un puto tostón. Igual que puedes tomarte licencias creativas y darle un nuevo enfoque interesante, o puedes tomarte libertades con la historia original y cagarla. Cumbres Borrascosas no me parece una mala película, pero no es una buena adaptación.